Hola jóvenes criminólogos, sean bienvenidos nuevamente a un tema más de su materia de delitos en particular. Ya estamos finalizando su programa de estudio en el cual pues hemos venido revisando muchas situaciones que atraviesa hoy en día la sociedad, en la cual cada vez más se ve lacerado ese bien jurídico tutelado que tienen todos los ciudadanos que habitamos en este municipio, en este estado, en este país. ¿Qué tan importante es para la criminología seguir cada día más avanzando en el conocimiento y sobre todo ir en ese discernimiento de lo que es el conocimiento? Enfocarnos en temas como su materia de delitos en particular, pues es muy importante, ya que el derecho y la criminología de una manera u otra tienen que ir de la mano. Bueno, vamos a abordar en este tema número 8 otro de los delitos en particular que yo considero muy importante comentarlo, que se analice y que veamos el fondo del por qué existen las cosas. Este tema lleva por nombre delitos cometidos por la administración pública. Fíjense, jóvenes, que este tema, al estarlo leyendo, consultando una fuente, otra, haciendo comparaciones con el Código Penal Federal, con el Código Penal del Estado de Jalisco, pues llego a la conclusión que este tema va muy enfocado y se sigue hablando de los delitos cometidos por los servidores públicos. Estoy hablando que una conducta no tipificada llamada corrupción va a llevar a los servidores públicos que ocupan un puesto en alguna administración, ya sea del carácter municipal, estatal o federal, a cometer delitos o cometer conductas ilícitas que los llevará a la cárcel, a la destitución o la inhabilitación. Vamos a iniciar con este tema analizando en relación al fenómeno de la corrupción. Podemos decir que la administración pública es estructural en nuestras sociedades. ¿Qué significa la palabra estructural? Significa que para que se dé este fenómeno de la corrupción, pues tiene que partir a lo que es el inicio de una administración pública, al inicio de una gestión que se esté llevando a cabo por medio de un gobierno, un ayuntamiento, una dirección, que de repente, debido a la estructura que se tiene, es por donde se inicia este fenómeno. Hablar en este tema, y si lo enfocamos desde el punto de vista de la criminalidad de la corrupción, yo les puedo decir que esto es bilateral. ¿Qué significa bilateral? Que siempre se va a necesitar de alguien que tenga ese poder de decisión sobre algo. Me refiero al corrompido, y de alguien que quiere utilizar ese poder en su favor. Y este es llamado también el corruptor. Ya lo decíamos hace un momento, estructural, a base de un gobierno, a base de una organización, y para que exista el fenómeno de la corrupción, pues deben de existir dos, que estamos hablando de lo que es bilateral. Bueno, en este ámbito, jóvenes criminólogos, los delitos en este tema de la administración pública deben de estar sometidos a una estructura organizada de poder. Me refiero que, por ejemplo, lo decíamos en clases pasadas, todos aquellos ciudadanos que son elegidos por el voto y por elección popular trabajan o se desempeñan como servidores públicos, pues forma parte de una estructura de poder llamado un Estado de Derecho. ¿Sí? Bueno, en este tipo de delitos yo les puedo decir, y quiero analizarlo antes de llegar al punto, nadie es inmune a la corrupción y muchos son especialmente vulnerables a ella como consecuencia de su debilidad,
de su legislación o de sus instituciones. Yo quiero decirles como servidores públicos, vamos a estar en una etapa donde se va a dar la corrupción. Ya de cada uno de ellos depende si lo toma o lo deja, o sigue teniendo un puesto viendo desde el punto de vista de la ética jurídica, los valores, la moral. Mas, sin embargo, yo creo que este fenómeno de la corrupción por todos atraviesa. Aquí lo importante es saber manejarlo de la manera correcta. En el caso del tema del día de hoy, que es los delitos contra la administración pública, quizás yo puedo considerar como los de mayor protagonismo en la administración pública, son precisamente los delitos cometidos por los servidores públicos, que obvio están tipificados en la ley, que obvio son plenamente marcados, y sobre todo yo les puedo decir que constituyen una multiplicidad de conductas que pueden cometerse por diversos servidores públicos. Estamos hablando 2, 3, sí, que de cierta manera pueden ayudarse unos entre otros para cometer situaciones que muchas de las ocasiones, puedo decirlo, se puede llegar a convertir en delincuencia organizada. Bueno, para mí es muy importante cada tema que yo les hablo, abordar leyes, abordar códigos, abordar tratados internacionales, reglamentos, porque en realidad es lo único que nos va a llevar a comprender un poquito mejor los delitos en particular que estamos observando. Fíjense que en el artículo 225 del Código Penal Federal contempla 34 fracciones. Cada fracción prevé un tipo penal diverso. Vamos a abordar los más importantes, vamos a abordar de acuerdo al tiempo, modo y lugar, cuáles son los que podemos considerar más comunes. Pero voy a empezar a abordar este tema desde el punto de vista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para esto voy a abordar el artículo 108, que a la letra dice: para los efectos de las responsabilidades que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular. Estamos hablando de un nivel de gobierno que por elección popular, todos los ciudadanos que salen a votar en las elecciones, los eligen como tal, de acuerdo a una planilla. Es por eso que se dice que este tipo de delitos cometidos en la administración pública, pues forma parte de lo que son ayuntamientos municipales, estatales, federales. Bueno, el artículo 108 dice: a los miembros del Poder Judicial Federal, Poder Judicial del Distrito, los funcionarios y los empleados en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza. Si se fijan, este artículo pues engloba a todos los servidores públicos, tanto en el ámbito municipal, estatal como federal. Bueno, cabe señalar, jóvenes, que el hablar de este tema es hablar de una estructura que yo lo quiero puntualizar y quiero iniciar a través de lo que son los principios. Fíjense que como servidores públicos todos tenemos principios. ¿Qué son los principios por los cuales nos vamos a regir los servidores públicos? En materia de delitos en contra de la administración pública, tenemos el primer principio, que es la legalidad. El segundo principio es la lealtad. El tercer principio es la honradez. El cuarto principio es la justicia. Y el quinto principio es imparcialidad. Y penúltimo, claro y eficiente. Siempre todas las administraciones públicas nos vamos a regir por esos principios, los cuales yo considero son la base para que todo funcionario público actúe de una manera correcta
y no abuse de su poder. Mas, sin embargo, es muy importante explicarles cada uno de ellos, porque de repente se convierten en paradigmas que la gente nada más dice que los hace, pero más sin embargo es todo lo contrario como servidores públicos. Por ejemplo, dentro de estos principios tenemos el principio de la legalidad. Estamos hablando de la ley, estamos hablando de la jurisprudencia, estamos hablando de la jurisdicción. El hablar de la legalidad es cuando los servidores públicos solo podrán hacer lo que la ley les confiere. Deben de conocer y cumplir sus funciones. No deben de ir más allá de lo que les marca la ley. No debe de haber ese abuso de poder, ya que el Estado les ha conferido la confianza de realizar ese puesto. Entonces la legalidad es apegarnos conforme a derecho. No podemos ir más allá de lo que la ley nos marque, ni tampoco podemos hacer funciones que no les competan. El siguiente punto que comentábamos es la honradez. Todo servidor público deberá de conducirse con rectitud al utilizar todos los recursos que tienen a su disposición, sin pretender obtener un beneficio personal. Muchas veces este tema tan desgastado de los servidores públicos, que pasa el tiempo, pasan las administraciones y no terminan por convencernos por tantos delitos que cometen ellos mismos, por mencionarles el peculado, por mencionarles enriquecimiento ilícito, el cohecho, que al final de cuentas no pueden quedar impunes y tienen que ser castigados. Es por ello que hoy el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a través de la Procuración de Justicia se busca que se trabaje con honradez. Verdaderos servidores públicos que estén conscientes de lo que están haciendo y no abusen del poder en detrimento de los ciudadanos. El tercer pilar es la lealtad. La lealtad se refiere a la confianza que puso el Estado en él y la vocación de servicios. Tenemos el ejemplo de los magistrados. Todo magistrado, todo juez, todo ministerio público, inclusive a nivel secretarios de seguridad pública, comisarios, siempre hacen un juramento. Ese juramento que les pide lealtad a la ciudadanía, que les pide no estar en favor de la delincuencia organizada, que les pide siempre estar a favor de lo que es ese bien jurídico tutelado, que es la vida, que es la educación, la seguridad, la salud, la lealtad a su pueblo. Otro pilar también muy importante y que no debemos de dejar de comentar es la imparcialidad. En los delitos cometidos por la administración pública es un pilar muy importante, ya que el servidor público debe de dar un trato igualitario y no conceder privilegios y preferencias a ninguno, ¿sí? Ya sea por su raza, su color, por su lenguaje, ¿sí? Por alguna capacidad diferente que la persona tenga, mas sin embargo debe de ser imparcial. Otro apartado que también cada día más obliga a los servidores públicos a capacitarnos más es la eficiencia. La eficiencia se debe de actuar con una conducta orientada a la obtención de logros y objetivos planteados. ¿Qué tan importante es que no nada más es prometer? Porque el prometer no empobrece, los hechos son los que cuentan. En materia de criminología, en materia de investigación, en materia de seguridad pública, prevención del delito, pues es algo que se tiene que ver reflejado con las acciones en bajar los delitos. Pero como servidores públicos tenemos más aún la obligación, porque el Estado nos ha conferido esa confianza de que vamos a administrar correctamente la seguridad pública, ¿sí? Yo puedo comentarles en relación a este tipo de delito en particular,
y me gustaría abordar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Fíjense bien, ¿eh? Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Mucho que ver con el tema del día de hoy. Esta ley, en el artículo número 8, nos dice: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Dice: cumplir el servicio que se le ha encomendado y abstenerse de cualquier otro acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia, así como implique el abuso en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión. Es increíble porque de antemano sabemos que existen leyes, tenemos un buen sistema jurídico mexicano, mas sin embargo la corrupción, esos delitos que se cometen en contra de la administración pública, siempre pareciera ser que las leyes están hechas para de repente servidores públicos corruptos que pueden pagar alguna fianza, que pueden de repente destituirlos del cargo más sin penalidad. Sin embargo, yo creo que deben de aplicarse algunas reformas en las cuales pues sea más duro, sobre todo contra los servidores públicos que no acaten la ley. Vamos a empezar a revisar ahora lo que es el capítulo 11 relacionado a los delitos cometidos por la administración pública. Fíjense bien, muchachos, ya vamos a entrar en materia de derecho. Ha sido muy importante para mí en toda su materia hacer esa comparación con el Código Penal Federal como lo es con el Código Penal del Estado de Jalisco. Pareciera muchas de las veces una copia de uno y de otro. Mas, sin embargo, siempre he tratado de sacar un poco la diferencia entre uno y entre otro y poder tener un poquito más resaltado los que tienen que ver con criminología, con seguridad pública, con procuración de justicia. En este tema de los delitos cometidos por la administración pública, vamos a revisar el artículo 225. Dice: son delitos contra la administración pública de justicia todos los cometidos por los servidores públicos, los cuales serán los siguientes. Fíjense bien, vamos a analizarlos y son muy importantes. Dice la fracción número 8: retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración pública. Fíjense cómo también es delito el dejar de hacer o hacer como que hacemos y se ve fracturado ese interés, esa necesidad que se tiene de procuración de justicia. Lo menciona la fracción 8. Bien, en la fracción 9 dice: son delitos cometidos por la administración pública abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponde de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito. Fíjense bien, la ley dice, una vez que un servidor público tenga conocimiento de un delito y tenga una persona detenida, tiene que ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad conducente. Nada de que voy a ir a comer primero, voy a ir a hacer otras cosas y al último hago lo que tengo que hacer. No. Igual es para el Ministerio Público, igual son para las autoridades en materia de procuración de justicia. ¿Qué tan importante es seguir respetando los principios que marca el artículo número 20, apartado A? Y me refiero a los principios rectores. En la fracción 11 dice: son delitos cometidos por la administración pública no otorgar cuando se solicite la libertad caucional si procede legalmente.
Fíjense otro punto tan importante. Como servidores públicos estamos obligados a concederles y hacerle de conocimiento tanto a la víctima como al imputado, al detenido, todos sus derechos que le confiere la ley. Por lo tanto, uno de esos derechos es la libertad caucional, ya sea mediante una fianza, ya sea mediante el perdón de la víctima. Sí, no puede hacer caso omiso el servidor público que en sus manos tiene en ese momento el Estado de Derecho. 12. Son delitos cometidos por la administración pública obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, intimidación o tortura. Fíjense, jóvenes criminólogos, yo imparto la materia de técnicas de interrogatorio y yo les puedo decir que la tortura es la herramienta más pobre en un interrogatorio, ya que el hacer un interrogatorio coaccionando, ofendiendo, agrediendo, golpeando, pues el imputado al final de cuentas va a decir, sí lo cometí, déjame de golpear. Al final de cuentas, pues son otras estrategias que debemos de tomar al realizar ya sea una entrevista o un interrogatorio en su particular. 14. Son delitos cometidos en contra de la administración pública prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el proceso. Fíjense, jóvenes, que con los juicios orales, las reformas desde 2016 para acá, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley marca y dice que no se podrá tener a un detenido más de 72 horas dentro de lo que marca la ley con el Ministerio Público. Él tendrá ese tiempo para que la carpeta de investigación, los interrogatorios, los testigos, todo se desahogue. Mas en materia de delincuencia organizada, la ley dice que tendrá un término de hasta 96 horas. Si no le ajustare, le solicitará al juez de control que se duplique la cantidad de horas. Aquí yo creo que lo importante, lejos de términos, es tener buena comunicación. Si hay algún imprevisto, comunicarse. Es por eso que es tan importante todo esto, el coadyuvar con el Ministerio Público, con los jueces, con los policías, con los peritos. Al final de cuentas, yo creo que por eso es nombrada la criminología como interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque va a tener que ver una con la otra. 16. Son delitos cometidos en contra de la administración pública no dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido dentro de las 72 horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado una ampliación del plazo. Fíjense, muchachos, en relación a lo que yo les comentaba, todo servidor público debe de actuar conforme a la ley. No debe de salirse tal cual lo marcan las obligaciones como tales. Todos tenemos reglamentos internos, todos tenemos, por ejemplo, en el caso de policías, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? En el caso de los centros penitenciarios, pues tienen una autonomía como tal en el derecho penitenciario. Todos de cierta manera tenemos que regirnos conforme a la ley y no tenemos que hacer nada que esté fuera de la legalidad, solamente la función que le corresponde a cada uno de nosotros. Esto pues nos tiene que, sobre todo, llevar un análisis tan importante como en materia de criminología no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite hacer. Es por ello que en el artículo 19, fíjense bien, dice, son delitos en contra de la administración pública abrir un proceso penal contra un servidor público
con fuero, sin habérsele retirado previamente, conforme a lo dispuesto por la ley. Tenemos el caso del magistrado, el cual abusó sexualmente de una sobrina, el magistrado Covarrubias, que está suspendido temporalmente de sus funciones. Le quitaron el 70% de su sueldo, mas sin embargo no puede ser juzgado porque él aún continúa con fuero. Son otra de las cosas por las cuales muchas veces las víctimas sienten que el Estado no es justo, ya que debido al abuso del poder, pues no se puede emplear la justicia necesaria. Cometen delitos en contra de la administración pública, fracción 20. Ordenar la orden de aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad, o en casos en que no proceda la denuncia, acusación o querella. Fíjense que al paso del tiempo me queda bien claro que todas las carpetas de investigación deben de ir muy bien integradas. Si no se integran de la manera correcta, y me refiero que exista el modo, el tiempo, el lugar, la flagrancia, la víctima, los testigos, los elementos aprensores, criminalística en su caso, si tuvo que hacer embalajes, procesamientos, informe policial homologado, cadenas de custodia, no va a resultar como tal ese proceso. Por lo tanto, pues no le vamos a dar los elementos a un ministerio público o un juez para que haga su trabajo. Mas, sin embargo, un servidor público que haga o ejecute un orden de aprehensión sin estos elementos, pues comete delitos en contra de la administración pública. Por eso es muy marcado, ¿sí? En el artículo 26 dice: permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas que están recluidas. Fíjense cómo en estos delitos en contra de la administración pública, a todos los servidores públicos los alcanzan tarde que temprano. Aquí se refiere a esa parte de lo que es la reinserción y readaptación social, como en manos de un comisario de un DICPRES, un comisario de un centro de readaptación social, permita que entren y salgan detenidos, bueno, sentenciados es la palabra correcta, entren y salgan de un penal sin una orden de un juez, sin una orden de alguien que en sus manos esté la procuración de justicia. Entonces, estos son los delitos que son cometidos por los servidores públicos en contra de la administración pública. Fracción 30. Son delitos cometidos en contra de la administración pública: retener al detenido sin cumplir los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas. ¿A qué se refiere con esto? Que no haya flagrancia, que no haya señalamiento, que no exista la parte acusadora, que de repente el hecho de decir, es que me parece sospechoso, el hecho de decir, no, es que una persona me dijo, son motivos por los cuales, si un servidor público hace una detención en cualquiera de sus ámbitos, no está cumpliendo con los requerimientos que marca con la ley. Por lo tanto, este también es un delito en contra de la administración pública. 31. Alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos. Fíjense bien, aquí entra criminalística, delitos en contra de los servidores públicos. Se refiere a los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, o los instrumentos, objetos o productos de un delito. Fíjense cómo en el Código Penal Federal viene todo esto también enmarcado, y de cierta manera pues se ve afectado en contra de todos ellos.
¿Qué tan importante es manejarlo de esa manera? ¿Sí? Ténganlo en cuenta. No nada más la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no nada más el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino como el Código Penal Federal también castiga a los servidores públicos en este artículo, perdón, en esta fracción 31, ¿sí? Delitos cometidos en contra de la administración pública. No dejen de tomar nota, por favor. Me queda tan claro como el estar leyendo las leyes y darme cuenta cómo en materia de seguridad pública, todo servidor público que no actúa conforme a la ley, pues será castigado y consignado ante las autoridades. Aquí lo acabamos de ver en el artículo, en la fracción 31 de los delitos en contra de la administración pública. Fíjense, hay otro más. Al que obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se persiguen por querella. ¿Qué tan importante es cómo por medio de la caución, por medio del engaño, por medio de ofensas, injurias, amenazas, pues llegan a obligar a alguien para que otorgue el perdón? El hecho de decir, no pasa nada, mira, no va a tener trascendencia, él tiene más poder que tú, tiene mejor posición en el gobierno, y lleva a las personas a coaccionarlas y que en contra de su voluntad otorguen el perdón. Esta es otra de las causas que son delitos cometidos en contra de la administración pública. 34. Otro delito cometido en contra de la administración pública dice, al que obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Fíjense hasta dónde la ley se ajusta a los tiempos y a las temporalidades que se están cometiendo los delitos. Cómo de repente habrá gente que la hagan renunciar a su puesto que tanto trabajo durante muchos años conservó por no entrar a ese tipo de delitos, mas sin embargo pues está tipificado como tal. Bueno, algo que es importante y quiero irle dando fin a lo que es el Código Penal Federal es la penalidad. Fíjense que es muy variada de acuerdo a las fracciones, pero me voy a ir en general. Este tipo de delitos alcanza la penalidad como mínima de 4 años y como máxima a 10 años de prisión. Y en salarios mínimos, multas por haber cometido este delito va de 500 a 1500 días de salarios. Y como pena más señalada, habla de la destitución e inhabilitación del puesto público de 3 a 10 años. Mas sin embargo yo creo que no es suficiente, mas sin embargo yo creo que debería de ir más allá, no nada más la inhabilitación o la destitución. Yo creo que este tipo de delitos merecen muchas veces cárcel, que no alcancen fianza, porque créanme lo que yo creo que con un castigo un poco más significativo pudiera ser que hubiera servidores públicos que se pensaran un poquito más en cometer un delito. Recuerden, esos pilares que mencionaba yo al principio son fundamentales para que un servidor público se desempeñe conforme a lo ya establecido. ¿Sí? Bueno, no dejen de tomar nota, muchachos, bien importante. Cualquier duda que tengan, háganmela saber por los medios acordados, ¿sale? Bueno, vamos a continuar analizando ahora lo que es el Código Penal del Estado de Jalisco. Vamos a hacer las comparaciones a un momento, ¿sí? Entonces denle vuelta a su cuaderno y vamos a analizar el Código Penal del Estado de Jalisco
en relación al término de los delitos cometidos en contra de la administración pública.